Así que vamos a ir ahora al número 14, que está Génesis, Éxodo, Levítico y Número capítulo 14. Eso vamos a leer unos pasajes del versículo 6 al 9. Y después de orar vamos a estar leyendo los otros pasajes que son en cierta manera paralelo o son de contexto, porque la historia en realidad es del capítulo 13 al capítulo 14, sobre la historia de Caleb. Pero vamos a estar leyendo versículo 6 y versículo 9 todos juntos, por favor, lo vamos a leer en voz alta. Dice la palabra del Señor en versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Versículo 8 dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Versículo 9, el último. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Vamos a orar. Padre, gracias por este domingo. Señor, te agradezco por estar acá reunido y poder abrir tu palabra, poder leerla. Y te ruego, Señor, que pueda aprender el ejemplo de Caleb, que mis hermanos también puedan ver el ejemplo de Caleb, que se mantuvo con una fe, con un valor, con un coraje, aún ante las circunstancias, aún ante la presión de toda la gente en contra. Ellos se mantuvieron firmes y fieles ante ti, Padre. Y te ruego, Señor, para que nosotros también podamos aprender eso y que podamos aplicarlo a nuestra vida, Señor. Ayúdame a dar claridad al explicar cada cosa que está en tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego, Dios, porque el Espíritu Santo obre en los corazones para que si hay preocupaciones o afanes, tú lo quites, para que si hay frialdad, Padre, si hay indiferencia a tu palabra, tú también, Señor, estés quitando todo ese obstáculo para que puedas recibir con mansedumbre tu palabra, con humildad, como debe ser. Y te pido nuevamente, Señor, todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. En Él descansamos y en Él vivimos. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a ver entonces dos manifestaciones del valor, o del coraje que hay en Cristo. Sobre todo, Caleb, que tuvo un valor, tuvo él mucho valor para poder, en cierta manera, plantarse y enfrentar dos cosas que estaban sucediendo en este pasaje o en esta historia. Y nosotros también la podemos aplicar, sin lugar a dudas, debemos aplicar a nuestra vida, a nuestro día a día. Así que la primera es que hay que permanecer firme ante la presión de la multitud. Permanecer firme ante la presión de la multitud. Ahora vamos a ir leyendo los pasajes paralelos, porque tal vez ustedes dicen, pero ¿cuál es la historia aquí? ¿Qué es lo que significa? ¿A dónde va con todo esto? Bueno, Dios en capítulo 13, voy a leer versículo 1 al 3, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Y Moisés lo envió desde el desierto hasta Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y después da una lista larga hasta el versículo 15. Cada tribu enviaba un príncipe en representación de su tribu. Y dentro de esos 12 estaba Caleb, estaba Josué.
y ahí aparece el primer nombre como Oseas, pero haciendo referencia a Josué. Entonces, eran 2 espías que iban a reconocer ¿dónde? Una tierra que Dios se la prometió, que era la tierra de Canaán. Entonces iban los 12 para allá, los 12 espías. Lo envía Moisés, y versículo 21 dice: y ellos subieron y reconocieron la tierra del desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Entonces ellos ya empiezan a, como quien diría, a indagar. Y después versículo 25: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Cuál es el fruto? Era un racimo de uva que lo traían entre 2, o sea, era muy grande el racimo de uva. O sea, era una tierra bendecida. Versículo 28 dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negueb, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces ellos dieron la información, dieron todo lo que estaba en cierta manera pasando, y ahora ya le empiezan a agregar un elemento negativo que pusieron a las personas, lo vieron como ya muy grande, y seguramente eran grandes, pero ellos lo que vieron es ciudades fortificadas. Y entonces en ese momento hay Caleb, versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces Caleb ya empezando a presentir, o sea, lo que el resto del pueblo veía o percibía acerca de esta información que le estaba dando miedo, temor, él empieza a hacer callar a los 10 espías y le empieza a decir: nosotros vamos a poder conquistar esa tierra. Y después, versículo 31, en adelante dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra ellos, contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Bueno, y ahí continúa después diciendo más información acerca de por qué ellos no podían subir. Entonces Caleb tenía ahí ese conflicto con él y con los otros 10. Josué no estaba incluido en esos 10. Josué estaba de esa manera del lado de Caleb. Ahora el capítulo 14. Capítulo 14, versículo 1. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué lloró? ¿Lloró de alegría? No, lloró de tristeza. O sea, ¿le creyeron a quién? A los 10. Le creyeron a los 10. Y dice versículo 2: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y qué nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Versículo 4: y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces esa fue la conclusión que sacaron, la rápida conclusión que sacaron el pueblo de Israel. Querían volverse a Egipto, querían cambiar a Moisés y a Aarón por otro capitán o por otro líder. Entonces el pueblo y los 10 espías estaban en contra. Estaban en contra de lo que después, ahí lo vemos en versículo 6, que ya lo leímos. ¿Qué hizo Caleb? Lo volvió a hacer callar. Josué y Caleb dijeron algo totalmente distinto de lo que esos 10 espías dijeron. Entonces fue contrario a lo que ellos emitían, el mensaje que ellos emitían. Ahora, ¿por qué Caleb se mantuvo, en cierta manera, dio una conclusión distinta o un discurso distinto a esos 10 incluso a todo el pueblo?
¿por qué creen que él fue contra la corriente? Él fue la corriente porque él le creyó la promesa de Dios. Leímos en versículo 2 del capítulo 13. Dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual, ¿qué dice? Yo doy a los hijos de Israel. En Números capítulo 13, versículo 2. Entonces dice que él le menciona que esa tierra él le iba a dar. ¿Quién? Dios. Dios le iba a dar la tierra a el pueblo de Israel. Pero no es algo que solamente lo mencionó acá, sino también lo menciona antes. Antes lo menciona en Éxodo. Génesis, Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3 dice lo siguiente. Lo voy a leer. Si quieren ir allí, amén. Y si no, presten atención a lo que dice la palabra del Señor. Así no se desvían del mensaje. Miren, versículo 8 del capítulo 3. Ahí estoy hablando Dios, ¿con quién? Con Moisés. Dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces, ¿él a dónde la quería llevar? A esa tierra. Ahora Éxodo 33, versículo 1 al 3, lo voy a leer también. Éxodo capítulo 33, versículos 1 al 3. Esto fue después de que construyeran, ¿qué cosa? El pueblo de Israel. El becerro de oro. Y aún acá, Dios vuelve a ratificar la promesa que le hizo a Abraham, la promesa que le hizo a Moisés, y lo vuelve a declarar, lo vuelve a afirmar. Versículo 1 al 3 dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Bueno, ahí después el Señor, en cierta manera, vuelve a ir con ellos porque Moisés se lo pide, le dice, por favor, ve con nosotros, anda con nosotros, porque yo no puedo ir sin tu presencia, no puedo permanecer firme sin tu presencia. Y Dios continúa el viaje guiando a Moisés. Pero nuevamente, esa la vuelve a mencionar la tierra. Es una tierra que fluye leche y miel. Esa tierra, Dios ya se la había anunciado que se le iba a dar y se la dio. Y bueno, ya después, en efecto, se la dio después de estos 40 años que pasaron del evento de Números 13. Pero en Números 13 vemos a Caleb que él hace frente a todos los comentarios negativos de la otra persona. ¿Por qué? Porque él era consciente, él tenía presente que esa tierra le pertenecía, que esa tierra, y creo que si todos pensarían de cierta manera con sentido común o un poquito de fe, de entender que esa tierra le pertenecía porque Dios se la dio, Dios se la entregaba. Dios dijo en versículo 2 del capítulo 13, ya lo leímos, esta tierra yo la daré. ¿Quién? Dios, Jehová. Dios se le iba a entregar. Pero el resto del pueblo no creyó eso. Ahora, fue el único caso que vemos que un hombre se para en contra de toda una multitud. Hay otro ejemplo de eso, lo vemos en Primera Reyes, capítulo 18. Primera Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 22. O sea, estaba Caleb enfrentando a los 10 y después al resto del pueblo. Y ahora también vemos algo similar. Elías, que después de una tremenda sequía, alrededor de 7 años que estuvo sin 3 años y medio.
3 años y medio, y ahora viene y se presenta ante el rey Acab. Y ahora va y dice, reúnen a todo el pueblo, y lo vamos a leer. ¿Para qué? ¿Para qué los iba a reunir? Bueno, para el siguiente, versículo 17 del capítulo 18 de Primeras Reyes. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Ahí eran 950 versus uno, un profeta de Dios. La otra eran 950 profetas paganos. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. En realidad no era él solo que había quedado, porque habían 7000 que no habían doblado sus rodillas ni besado a la estatua de Baal, no habían besado, pero eso estaban escondidos. Pero ¿quién estaba, en cierta manera, dando la cara por Jehová, por el único Dios vivo y verdadero? Era Elías. Y eran 950 versus Elías, versus Dios. Y ahora uno puede decir estas cosas. Por ejemplo, si uno está con uno contra la mayoría, ¿es inferior o no? De cierta manera es inferior. Pero si ese uno contra la mayoría está con Dios, y la persona que está sola, pero está con Dios, es superior. Es así, es así. Aunque el resto sea casi lo total, o sea, te superen en gran número, como lo pasó con Elías, si Elías estuvo con Dios, y en efecto estuvo con Dios, él ganaba. Y ganó, él ganó, en ese desafío, él ganó. Y ahora vamos a ver, acá, de vuelta vamos a Números, capítulo 14, Números, volvemos, regresamos. Entonces vemos acá en esta situación que él estaba en contra del pueblo. ¿Por qué? ¿Por querer hacer la contra? No, porque él le creyó la promesa de que Dios le da la tierra. Por eso se mantuvo firme. Por eso se mantuvo firme. No era en cierta manera, por terco. No era por eso. O como dices, por cerrado o obstinado. Era porque realmente le creyó a Dios. Le creyó a Dios de que le iba a dar la tierra prometida. Y le creyó. Ahora, ¿cuánto eran el pueblo aproximadamente? ¿Cuánto eran? ¿Eran 100 personas el pueblo de Israel? ¿Eran 500.000 personas? No, se aproximan que eran 1,5 millones cuando salieron de Egipto, y 2 millones, otros también mencionan. Incluso han mencionado que eran 3 millones de personas. Entonces, vemos que era una multitud que estaba en contra de ellos. Y versículo 10 del capítulo 14 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Qué triste, ¿no? Qué triste. Qué triste para el pueblo de Israel. Pero también, qué duro, qué difícil habrá sido para Caleb mantenerse, firme, aun a pesar de que todo el pueblo estaba en contra de lo que él, de lo que él estaba animando, de lo que él estaba diciendo. No, vamos a ir allá. ¿Por qué? Porque Dios nos prometió esa tierra, porque Dios está con nosotros, no importa lo otro. Así que yo te digo y te animo
que no te rindas ante el mundo. No te rindas ante el mundo. Ellos no tienen la verdad. No te rindas ante las seducciones que hace este mundo, ante las seducciones, las atracciones que hace este mundo, porque hacen diferentes espectáculos y shows y todo un sistema bien armado y estructurado, porque invierten millones y millones, estudian un montón. ¿Todo para qué? Para atraer a las masas, para conquistar a las masas. O sea, viene un artista y se llenan los estadios o lo que sea, el cantante, ¿y qué es lo que hablan? ¿Hablan alabanza de Dios? ¿Hablan verdad de Dios? No, son todos siempre filosofías y sabiduría mundana. No transmiten nada celestial, nada de eterno. O sea, vivimos una crisis, estamos en una crisis argentina económica, pero sale un cantante, no sé, de cumbia, de esto, y se llenan de plata. Los estadios de fútbol siguen llenos. Y así. ¿Por qué? Porque, no sé, la gente está ahí seducida, atraída. Y atraen las masas, la multitud. Por eso te digo que no te rindas. No te rindas ante el mundo. Porque ellos no tienen la verdad de cómo, en cierta manera, cuál es la verdadera felicidad, cuál es la verdadera satisfacción. Y la verdadera satisfacción y felicidad se encuentra ¿en dónde? En Cristo Jesús. También no te rindas cuando la mayoría te dice que tenés que hacer algo contrario a la verdad de Dios, aunque eso sea lo lógico, entre comillas. No te rindas. O sea, si lo lógico o sentido común va contrario a la palabra de Dios, vos tenés que ir en contra de ese consejo. Porque, o sea, la cultura de hoy en día, por ejemplo, está en un grupo de varones o incluso ahora en un grupo de chicas y pasa alguien, pasa una mujer o pasa un hombre así muy atractivo físicamente. ¿Y qué se dice en ese grupo? Mirá aquella. Y todo, ya sentí la presión del grupo por decir, miren a esa mujer. Y empiezan a hablar comentarios. Sepárate de eso, salí, huí, ir contrario a lo que la multitud o lo que la mayoría quiere. Porque eso es algo que desagrada a Dios. Si todo en tu contexto insultan y dicen chiste en doble sentido y chiste oscuro también, chistes malos, inmorales, no estoy hablando de chiste inocente, uno se puede reír de chistes que son, no hay algo inmoral en su contenido. Pero si uno escucha esos chistes y escucha chistes de doble sentido, frases así, no utilices eso, no adoptes lo que ellos quieren, porque aunque sean mayoría, no significa que tienen la verdad. Acá Caleb se mantuvo, y no es por ir solamente por decir, bueno, soy distinto porque soy distinto, porque no hay razón eso. No, tenés que ser distinto porque la Biblia dice que yo soy santo y quiero que mi pueblo ande en santidad. Esa es la razón fundamental. Y la razón fundamental es que la Biblia da mandamientos conforme al carácter de ¿quién? De Dios, basado en el carácter de Dios. Entonces la humildad, la templanza, el amor, la santidad, todas esas cosas son contrarias a lo que este mundo promueve, a lo que este mundo practica. Entonces, no te rindas ante el mundo. Sé como un Caleb, aunque eran 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, diciendo no vamos a poder, y estaban llorando y diciendo volvemos a Egipto. Él se mantuvo firme, hizo callar al pueblo y dijo no, vamos a ir allá, debemos ir, y animó con Josué. También, además de permanecer firme ante la presión de la multitud o la presión del grupo, también hay que permanecer, como lo que vamos a ver ante Caleb, permanecer optimista ante las circunstancias. Optimista es una palabra nueva, ¿no? Pero es permanecer, como diciendo sí podemos, sí se puede. O ser realista en cierta manera, porque la realidad era esa. Versículo 7
Dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, del capítulo 14, estoy leyendo, de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Y versículo 9, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¡Guau! ¡Guau! Y en versículo 6, ¿recuerdan qué hizo él? Se rasgó los vestidos. O sea, los dos se rasgaron los vestidos. Es una muestra de celo, o sea, de fervor, de denuedo por las cosas de Dios. Pero él, o sea, Josué y Caleb, ¿cómo redujeron a la simpleza de la obra de Dios? ¿Los comeremos como qué? Como pan. Comeremos como pan. Algo simple, algo sencillo. O sea, lo iban a comer como pan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Eso es lo que él decía. Dios está con nosotros. El amparo de ellos, los dioses mundanos, los dioses, los ídolos, que no son dioses, porque no pueden hablar, no pueden oír, dice que están sin amparo. Entonces con nosotros está Jehová, no hay que tenerle miedo, por más grande que sea. Ellos fueron optimistas. Y ahora, ¿cuál fue la circunstancia? La circunstancia fue versículo 31 en adelante, del capítulo 13. Dice, capítulo 13, versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. O sea, era una tierra difícil de conquistar, porque habían personas que ya habían intentado y no habían tenido éxito. Al contrario, fueron tragados, una forma de decir que, o sea, fueron masacrados. Versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como la langosta, y así le parecíamos a ellos. O sea, para agregar, no solamente eran muros altos, ciudades fortificadas, sino también había un grupo de gente, como los hijos de Anac, que eran gigantes. Eran algo que estaban ya de la descendiente familia de Anac, de manera directa. Entonces ellos eran personas de grande estatura. Y vemos otro gigante en la Biblia que se menciona de manera clara. ¿Quién era? Goliat. Sus hermanos también, después se menciona que los 30 valientes de David también pelearon contra los gigantes. Pero vemos ahí entonces gigantes, un grupo de gigantes. No solamente eran muros gigantes, fuertes, sino que vemos también es todas unas ciudades fuertes, bien establecidas. Esa es la circunstancia. Humanamente hablando, Israel no tenía muchas chances, humanamente. Pero la gente estaba con miedo. O sea, vemos que la gente estaba con miedo. Cuando envían al pueblo, a los dos espías a la ciudad de Jericó. En Jericó tenían miedo. Aunque eran los muros muy altos y después fueron derribados de manera sobrenatural. Tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? ¿Por qué tenían miedo del pueblo de Israel? Tenían miedo porque eran personas que eran excelentes guerreros. Eran personas porque tenían las mejores armas. ¿Por qué tenían miedo? Tenían miedo por lo que pasó en Éxodo capítulo 14. ¿Qué es lo que hizo Dios allí? Como un evento monumental. ¿Qué es lo que hizo Dios? El pueblo de Israel sale de Egipto, se encuentra ante el mar. ¿Y qué dice? La gente empezó a llorar de vuelta. Empezó a tener miedo y dice, volvamos a Egipto, ¿para qué vinimos acá a morir? ¿Para qué vamos a venir a morir en el desierto?
¿Y qué es lo que hace Moisés? Le dijo, tranquilo, Jehová peleará por nosotros. Y en ese mismo momento se escucha la voz y le dice, extiende tu vara. Él extendió la vara y el mar fue abierto en dos. No era en la parte baja del mar, como algunos dicen. No, se abrió de lado a lado y pasaron por allí como en tierra seca. Pasaron en tierra seca y estuvieron allí, era un trayecto largo. ¿Y qué pasó con el ejército de Faraón? Pasaron con sus carros, pero a mitad de camino se empezaron a romper todas las ruedas y quedaron allí. Y después vuelve a extender la vara y ahí se cierran las aguas. Y todo el ejército de Faraón fue destruido. Entonces, todo eso fue, no había redes sociales, no había YouTube, no había nada, pero eso llegó a oídos de todos los pueblos y escucharon que Israel tenía un Dios, el único, en realidad es el único Dios, pero en su mentalidad eran como, hay varios dioses, pero Israel tenía a Jehová y él peleaba por el pueblo de Israel, él iba delante de ellos. Entonces los otros pueblos tenían miedo, tenían temor. Pero qué triste el pueblo de Israel, porque ellos se olvidaron de eso, se olvidaron. Por eso en versículo 11 del capítulo 14, perdón que le haga ir y volver, pero son dos capítulos que relatan la misma historia. Versículo 11 dice del capítulo 14, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? O sea, el planteamiento o la pregunta que se hace Dios y le hace a Moisés, dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me creen? Todas las señales que hice, todos los milagros, o sea, milagros grosos, milagros fuertes, no es milagro de que, aunque son milagros, Dios me sana, como vemos ahora, o hace algo, son en cierta manera individuales, pero ahí fueron, o sea, monumental, no se vuelve a repetir, descender fuego del cielo, la plaga de langosta, la plaga de ranas, todas esas señales que Dios envió y para catapultar, abrir el mar y después tragarlos, o sea, eso es algo tremendo. Y el pueblo de Israel seguía sin creer a Dios. Entonces lo lógico o lo normal hubiera sido creer del Señor. Pero ahí estaban el Caleb, me llena, porque fue lo mismo que hizo David. David, cuando va al campamento de guerra para poder darle alimento a sus hermanos, y ahora lo vamos a leer, vamos a ir a 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, por favor. Si no lo encuentran, está bien, escuchen, porque lo iré explicando. 1 Samuel capítulo 17, versículo 26, lo voy a leer. Entonces David va al campamento donde estaban los filisteos versus Israel. Israel estaba unido, ya seguía todavía unido. ¿Y el rey quién era? Saúl era el rey. Y algo para agregar, Saúl era el que superaba una cabeza por encima de todo el resto del pueblo. O sea, era el más grande de todo el pueblo de Israel. 1 Samuel 17, versículo 10 voy a leer primero. Dice, y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Versículo 11 del capítulo 17. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces, y así fue por 40 días, man. Iba y desafía cada mañana. Y no había nadie que saliese del campamento para pelear contra Goliat. Y llega David a la escena, versículo 26.
Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, ella empieza a decir: ¿qué pasa? O sea, ¿quién es este? ¿Quién es este que viene y desafía al pueblo de Israel? O sea, a Dios mismo, porque Dios está con ellos. Y ahora viene el versículo 32, empieza a hablar con Saúl. Dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Qué gracioso, ¿no? Qué paradójico. David no era un soldado. David, ¿qué es lo que era? Un pastor de ovejas. Un pastor que confiaba en Dios, y después vemos que tenía experiencia en la batalla, pero o con otros tipos de enemigos no humanos. Pero él está dando paz, transmitiendo paz a Saúl, al rey, a aquel que supuestamente debía tener la templanza para liderar en tiempos difíciles. Pero no, él tenía miedo. Versículo 33. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Era mentira eso? O sea, de lo que estaba diciendo Saúl. No estoy diciendo que no podrás, porque sí podía. Pero la segunda, que dice: tú eres muchacho y él un hombre de guerra. ¿Era mentira eso? No, era la realidad. Era la circunstancia. Era, o sea, en cierta manera, lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Amén, porque Dios iba a estar con él. Versículo 45, versículo 42 dice del mismo capítulo: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de buen parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que venga a mí con palo? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a la bestia del campo. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espadas y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y el versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y después, ¿qué pasó? ¿Cuál es el resultado de esa batalla, de ese enfrentamiento 1-1? David le cortó la cabeza a Goliat. ¿Con qué? ¿Con la espada de David? Con la propia espada de Goliat. Y Goliat es una persona que medía casi 3 metros de altura. Y vemos a David a un momento, no vemos acá miedo de David. Si habrá tenido no lo sabemos, no lo menciona la Biblia. Pero vemos siempre a David hablando con determinación, con un valor, pero valor en sí mismo, porque todo lo que leímos era Dios que me ha librado de la garra del león, de las garras del oso. Ese mismo Dios me va a librar a mí. Voy a enfrentar a ese gigante y lo voy a matar porque está desafiando a los escuadrones del Dios viviente. Entonces su optimismo, su fe, o sea, sus comentarios positivos estaban basados en Dios. Y aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de que las circunstancias eran adversas, eran imposibles, porque las personas que se estaban mirando lo grande que era Goliat, ninguno se atrevió a pelear. Ninguno se atrevió a pelear. Saúl sabía que era más chico que Goliat y no quiso enfrentar a Goliat, aunque él era el más grande del pueblo de Israel. Dijo: bueno, van a enfrentarse 1-1, los mejores, pero Saúl no quiso, tuvo miedo, porque sabía que Goliat era más grande. Tuvo que venir David
un muchacho, alguien joven, alguien que no tenía experiencia en la batalla, pero alguien que sí confiaba en Dios y alguien que no miraba las circunstancias, alguien que estaba mirando a Dios. Por esa razón la Biblia dice, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. En Él hay que poner los ojos, no en las circunstancias. Y hoy en día nosotros poder estar pasando por muchas cosas. Nuestro país atraviesa por muchas cosas. O sea, además de los retos y desafíos individuales, nuestro país atraviesa. Entonces pueden ser comunes a todos. Y hasta lo incrédulo mismo. Nuevamente, la economía. Nuevamente, la inseguridad. La inestabilidad que hay en este mundo, en este país. O sea, la inmoralidad que avanza. Y siempre vas a ver circunstancias feas, malas, negativas. Y uno puede decir, uy, está todo mal. Pero para David, o en ese momento, él no habrá dicho, uy, mirá, es fácil voltear esto. O sea, era alguien grande, pero confiando en Dios, él sí lo pudo decir. Para Esther no creo que haya sido muy fácil, porque estaba todo en contra. Para José, para Moisés, para todos los hombres que atravesaron circunstancias complicadas, siempre pusieron su fe en Dios y pudieron cumplir la misión que tenían por delante. Así que la circunstancia no te debe determinar. La circunstancia es algo que está allí, que Dios es el Dios de las circunstancias, Dios también la permite por algo. Pero las cosas, esas cosas no deben negar, no deben paralizarte, deben aún llevarte a confiar más en Dios, orar más, leer más su palabra, leer aún más de Él. Te estás siendo vencido por algo, anda a Él. Si la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31 dice claramente. Y Romanos 8:37 dice que en Cristo somos más que vencedores. Más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Si estás siendo vencido por algo interno o por alguna circunstancia, tenés que ir a Dios. Ir y depender de Dios. Tenés que ir y confiar en Él. Orar, leer su palabra. Si Dios es por nosotros, el resto no importa. Así que vimos en Caleb dos manifestaciones de su coraje, de su valor, de su, como quien diría, de su valentía, pero era una valentía fundada en la fe. Fe en Dios, fe en Jehová. Él sabía que esa tierra era para el pueblo de Israel. Josué también. Y el resultado fue que, ¿quiénes entraron de los que tenían mayor de 20 años para arriba? ¿Quiénes fueron los únicos que entraron? Fueron ellos dos, Josué y Caleb. El resto murió en el desierto. Porque a causa de ese pecado del pueblo, tuvieron 40 años vagando en el desierto. Porque Dios dijo, bueno, ¿no me creen? Listo. Ahora vamos a esperar 40 años. Era tan cerquita, estaba fácil, ya lo tenían, pero tenían que ahora esperar 40 años. Y toda la otra generación ingresó de la mano de Josué. Así que te animo a que puedas permanecer firme ante la presión de la gente, así como Caleb. Te animo a que puedas permanecer optimista. Es una palabra que así me parece raro, pero es algo que describe lo que hizo Caleb, que puedas permanecer optimista ante las circunstancias. O sea, decir, sí se puede, pero no decir sí se puede porque vos estás por tu fuerza. Sí se puede porque Jehová está por vos. Entonces, ahí debe ser lo que debemos imitar a Caleb, en estas dos cosas. Y, nuevamente, Dios recompensa esas acciones. Y esa Caleb lo vemos 84 años después, o sea, varios años que pasaron, tenía 84 y lo vimos que no cambia. Vemos que su optimismo, su decir sí se puede, no cambió, porque él pedía un monte,
aun a pesar de que estaba habitado por gente poderosa. Y Dios lo volvió a dar, le volvió a dar lo que él quería porque él confiaba en Dios. Vamos a orar. Padre, gracias porque vemos en Caleb un ejemplo de valor, de coraje, de decir no ante la presión del grupo, decir sí se puede, aunque todo el pueblo de Israel decía no, no podemos, debemos ir a Egipto, volver, ¿por qué Dios? ¿Por qué no trajiste hasta aquí? Cuestionándote, Señor. Pero vemos que Caleb fue la excepción, al igual que Josué, al igual que Moisés y Aarón. Y esa misma fe también la demuestra más adelante. Pero también, Señor, vemos en Caleb que era una persona que no miraba las circunstancias, porque el enemigo era grandote, eran grandes, pero aún así él dijo, lo comeremos como pan. Comeremos pan no porque ellos tenían fuerza, sino comeremos como pan porque tú, Dios, el mismo Dios de eternidad pasada y hace 2000 años atrás, 3000 años atrás, ese mismo Dios quien ahora habló contigo, Señor. Tú estabas con Caleb, o sea, tú estabas con Caleb y él puede decir, Dios está con nosotros y entonces lo comeremos como pan. Y entonces él podía decir eso, Padre. Ahora ayúdanos a nosotros, Señor, ayúdanos a nosotros a poder seguir ese ejemplo, no rendirnos ante la tentación de este mundo, porque este mundo no tiene la verdad. Entonces, si no tiene la verdad, nosotros tenemos que seguir a este mundo. Y no importa si nosotros estamos solos contra toda la multitud, porque tú estás con nosotros, Señor. Y eso es la mayoría. Tú eres la mayoría. Y al único que vamos a agradar es a ti, no al resto, no al mundo. Así que te pido que si hay alguien que está batallando con eso, que le ayude, Padre. Y que nos ayude a cada uno de nosotros. También, Padre, que nos ayudes a poder permanecer firme a una circunstancia. Decir, sí se puede, Padre. Como iglesia, sí se puede. Como individuo, como cristiano, sí se puede vencer nuestros deseos, nuestra carne, a este mundo, a Satanás, porque Él va a huir de nosotros, si nosotros nos sometemos a ti. Así que, Padre, está todo claro, está todo descrito de manera clara y sencilla en tu palabra, para decir, vamos, tenemos victoria en ti. Y te ruego también para que si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, que no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, te pido, Señor, que pueda conocerlo hoy en día. Que hoy pueda decir, Señor, me arrepiento de cada uno de mis pecados y pongo mi fe en ti, en Jesucristo. Porque es el único que le puede salvar, Padre. El único que puede salvar. Y este mensaje habrá sido en vano si no tiene a Cristo. Si no tiene a Cristo, tiene que aceptar a Jesús. Tiene que ir a Cristo para pedirle perdón. Porque es el único que le puede salvar, Señor. Así que te ruego por eso, obra en gran manera, para que tú abras los ojos de cada uno de nosotros y vea lo grande que tú eres, y lo magnífico y lo maravilloso que tú eres. Te lo pido todo esto en nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios le bendiga, que tengan un lindo domingo.